Hola, hoy vamos a ver la aplicación del modelo de proyectos de inversión y voy a buscar explicar cómo se realiza un sencillo proyecto de inversión con estos datos del launch corporativo que también tendrán ya ustedes en la plataforma. Lo primero es ver la inversión, es una inversión de 6.700.000. La introducción es que se han reunido dos personas para abrir esta empresa que se dedica a la alimentación, al servicio de alimentación para empresas corporativas llevados al lugar tipo lunch. Imagínense estos food trucks que andan en algunos lugares precisamente donde hay oficinas o industrias. La inversión, como comentaba, es de 6.700.000, desglosada en 500.000 de terreno, 2 millones de edificio, con una depreciación de 10 años, aunque técnicamente es de 20. Esto nada más para ejemplificar este ejercicio. Una maquinaria de 3 millones con depreciación a 5 años y el equipo de reparto con una depreciación a 4 años, todos ellos en línea recta, es decir, por la misma cantidad. Y un capital de trabajo para iniciar de 500.000 pesos. Bueno, las bases las tenemos en esta parte, donde dice que la inversión es un plazo máximo de 7 años. Y un proyecto de inversión en general es seguir una receta de las bases que ya se estudiaron, por supuesto, que tienen que ver con un estudio técnico, un estudio de mercado, un estudio legal y un estudio financiero, por supuesto. Al tener todos estos estudios, tenemos las bases del proyecto. Voy a iniciar respondiendo los periodos, que son 7, y siguiendo un poco esa receta o esa base del proyecto que, por otro lado, eh, ya en un proyecto de inversión, pues se hace un análisis de sensibilidad, se van cambiando las variables para ver cómo va cambiando precisamente los datos del proyecto, que incluso lo podremos hacer en este ejercicio. Bueno, ahí tenemos los 7 años, lo voy a recorrer un poco más. Y empezamos con los conceptos. Ventas. El proyecto indica que inicia con 7,5 millones, que insisto, por última vez, viene de un estudio que se hace para saber cuánto se va a ir vendiendo. Y son 7,5 millones de ventas inicialmente, que nos indica el estudio se incrementarían 5% cada año. Es decir, mm, tendríamos un incremento de 1,05 o ventas de 1,05 en cada uno de los 7 años. De tal manera que en el año 7 llegaremos a ventas de 10,50,717. Muy bien, el costo de ventas pues también se estudió y se llegó a la conclusión de que sería el 40% de las ventas. Normalmente los conceptos relacionados con el estado de resultados están en función de las ventas como una parte porcentual de las mismas. En este caso el costo de ventas es 40%. Esto nos lleva a la utilidad bruta, que como recordarán es la resta de las ventas y el costo de ventas. Esto para los 7 años. Posterior a la utilidad bruta tenemos los gastos de operación que nos indica nuestro estudio, que serán el 30% de las ventas. Obvio, esto puede cambiar, puede ser el 10 un año, el 20, etcétera. En general, el gasto de operación, también el costo de ventas, se mantienen constantes porque precisamente van cambiando en función del cambio de las ventas. Ya tenemos los gastos de operación, voy a desglosar las depreciaciones, aunque técnicamente tendría que ser en una sola, pero lo voy a desglosar para efectos demostrativos. Entonces tenemos depreciación del
edificio. Son 2 millones en 10 años. 2 millones en 10 años son 200,000 pesos cada año. No necesito los 10 años, llego hasta el año 7, que es el horizonte del proyecto. Después tenemos la depreciación de la maquinaria, que es de 3 millones, su valor inicial, en 5 años, es decir, 600,000 pesos cada año, pero solo por 5 años. Los años 6 y 7 ya no se deprecia, ya terminó de depreciarse. Y por último, la depreciación del equipo de reparto. Voy a cambiar aquí, poner correcta la palabra depreciación. Está. Muy bien, entonces el equipo de reparto, decía, son 700,000 pesos en 4 años, es decir, 175,000 por año, y de igual manera llegamos hasta el año 4, que es cuando termina de depreciarse, y tenemos los siguientes años en cero. Con los gastos de operación y la depreciación ya podemos calcular la utilidad de operación, que es la resta de la utilidad bruta menos los gastos de operación y las depreciaciones. Puedo llevarlo a los 7 años. Después, según mi receta o mis bases, tenemos un crédito que se va a tomar para poder completar la inversión de 3 millones a 5 años con una tasa anual de 12% y pagos semestrales de capital. Para ello voy a hacer una tabla de amortización donde pondremos los 7 años. Tenemos un saldo que es con el que iniciamos, que en este caso son los 3 millones. Tendremos intereses. Bueno, el capital primero que voy a pagar. Tenemos intereses. En este caso, aunque no es necesario para nuestro flujo, pero es un total con información. Tenemos también 10 pagos porque son 5 años y son pagos semestrales. Entonces, 3 millones entre 10 pagos semestrales, pues son 300,000 pesos por año, por semestre, los que tendríamos que pagar, no por año, por semestre. El interés lo calculo sobre el saldo, recuérdenlo, y es una tasa del 12%, por lo tanto, la mitad, es decir, por un semestre, estaré pagando el 6% y en total pagaré el capital más los intereses. ¿Cuánto voy debiendo? Cada semestre que va pasando, debo el saldo anterior menos los 300 que voy pagando, de tal manera que al final debo 300, que son los que pago. En total tendré que pagar los 3 millones, ni un peso más ni un peso menos, y los intereses siempre serán sobre el saldo. Y pues en total será la suma de capital e intereses. Ahora, como aquí estoy pagando o estoy planeando por año, voy a sumar para este caso los 2 semestres de intereses. Si fueran trimestrales, tendría que sumar los 4 trimestres de intereses, o si fueran mensuales, tendría que sumar los 12 meses por año que se paga de intereses. Muy bien. Y esos intereses los vamos a poner en nuestro estado de resultados, en nuestro flujo de resultados. Y serán nuestros gastos financieros.
En el año 1, la suma de los intereses del primer año, en el año 2, la del segundo año, en el año 3, la del tercer año, y así sucesivamente en el año 4 hasta el año 5. El año 6 y 7 ya no pago intereses porque ya terminé de pagar mi financiamiento. Con esto puedo calcular la utilidad antes de impuestos, que es, según el cálculo también, o la base del cálculo, es el 30% de, perdón, es cierto, todavía no son los impuestos, voy a calcular la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad de operación, y el gasto financiero, discúlpenme. Y tendré la utilidad antes de impuestos. Ahora sí, vamos a calcular los impuestos, que son el 30% de la utilidad antes de impuestos, que básicamente es ISR, y ahí lo tenemos para los 7 años. Y por último, nuestra utilidad neta, que es la resta de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Con esto, acá tenemos ya nuestra utilidad neta y básicamente tenemos el estado de resultados. El flujo de resultados tiene que ver con la utilidad neta, regresarle las depreciaciones, en este caso de los tres activos, y eso me da el flujo de resultados, que es con lo que trabajaremos la evaluación del proyecto. Entonces aquí solo tomo la utilidad neta y sumo las tres depreciaciones. Y sumo la utilidad neta y las depreciaciones y obtengo el flujo. Con esto lo puedo llevar a los 7 periodos y ya tengo el flujo de resultados, que es lo que voy a usar para calcular o para evaluar el proyecto. ¿Qué me falta? Me falta el costo del dinero. ¿Qué tenemos en nuestros datos? Tenemos que hay un préstamo de 3 millones al 12% y que los socios estiman una prima de riesgo de 6 adicional al costo del financiamiento. ¿Cuál es el costo de financiamiento? 12. Por lo tanto, los socios estiman una prima de riesgo de 18%. Por otro lado, si el crédito es de 3 millones y la inversión es de 6 millones 700, esto quiere decir que los inversionistas cobran 3 millones 700. Puede haber muchos financiadores y tendré que calcular el costo de cada uno. En este caso, solo hay dos y calcularemos el costo de esos dos financiadores con la siguiente tabla. Esta tabla es nuestro costo promedio o costo de capital promedio ponderado, es decir, el costo del dinero. ¿Cómo se forma? Pues se forma con la fuente de financiamiento, el monto, el porcentaje que representa cada fuente de financiamiento, la tasa que cobra cada financiamiento, la tasa deducida de impuestos, y eso me da el costo final de esa fuente. Como comenté, tenemos dos fuentes que son bancos y socios directos del proyecto. El banco me presta 3 millones y entonces, como decía, los socios ponen 3 millones 700 para que el total sean los 6 millones 700, que es lo que estoy invirtiendo, los 6 millones 700. Muy bien, el porcentaje de cada fuente pues se obtiene al dividir la fuente entre el total, es decir, 3 millones entre 6,700 y 3 millones 700 entre 6,700. Esto quiere decir que los bancos me están financiando más o menos el 45 y que los socios están poniendo el otro 45, 55, perdón. El banco me cobra
el 12%. Los socios quieren 6 puntos más, es decir, 18%. Pero el banco, al ser un pasivo, sus intereses son deducibles. ¿En cuanto? En la tasa de impuestos. ¿Cuál es la tasa de impuestos? El 30%. Por tanto, la tasa después de impuestos será la tasa antes de impuestos por 1 menos la tasa de impuestos que pago, que es el 30%. Es decir, el costo del banco final es de 8.40 porque tiene esa deducibilidad. Los socios no tienen esa deducibilidad. El dinero de los socios no es deducible. Por lo tanto, en términos de fórmula de operación, sería el multiplicarlo básicamente por 1 o porque no tiene ningún costo y queda en 18. Finalmente, para ponderar, multiplicamos el costo después de impuesto por el porcentaje que significa cada una de las fuentes de financiamiento. Nuevamente, el costo después de impuestos por el porcentaje de cada fuente, de tal manera que la participación del banco en el costo es del 3.76 y de los socios del 9.94 y en total es un costo de 13.70 que va a ser la tasa con la que vamos a evaluar el proyecto de inversión en el método de tasa interna de rendimiento y valor presente. Obviamente aquí la suma de los porcentajes pues debe de ser el 100% del dinero que se está metiendo. Muy bien, ya tenemos el costo del dinero de esta operación y vamos a evaluarlo. Entonces vamos a hacer la evaluación del proyecto de inversión. Tenemos los flujos en el año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a calcular el payback, que no es otra cosa que cuando recupera el dinero, pero sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Muy bien, el primer flujo siempre es negativo, que es la inversión, y son esos 6.700.000 para los tres métodos. El flujo 1 es el que encontramos en el flujo de resultados, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Muy bien. El payback nos dice cuándo recuperamos el dinero. Ya lo había comentado, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, el año 1 recuperamos 1.628.000. Por supuesto que todavía no recupero mi inversión, que es de 6.700.000. Por lo tanto, la sumo con la del año 2, sigo sin recuperarlo. La sumo con el año 3, todavía no la recupero. Y la sumo con el del año 4. Y aquí estoy recuperando en términos de tiempo la inversión, aunque este método lo utilizan algunas franquicias sobre todo. No es muy recomendable porque no toma el valor del dinero en el tiempo, sin embargo me da una idea más o menos de cuándo podría recuperar el dinero en términos nominales. El valor presente neto, como vieron en las fórmulas, eh, toma en cuenta el flujo del proyecto y lo descuenta, es decir, lo divide entre 1, como matemáticas financieras, es un valor presente neto en interés compuesto, 1 más la tasa o el costo del dinero, siempre es lo que tenemos que usar, y elevado o descontado cada periodo. De tal manera que ese 1.628.000 vale hoy, el año 0, 1.431.000. Fijaré la tasa para no estarla escribiendo cada vez.
y copio los siguientes 6 años. De tal manera que el año 7, esos 2 millones valen hoy 883. ¿Qué necesito hacer? Sumar, porque es valor presente neto, todos los valores que ya están en el presente y ver el resultado. En este caso es 1.500.000 y digamos, la regla de la aplicación del valor presente neto es si es positivo, debería aceptar el proyecto. Y finalmente, el cálculo de la TIR que se hace con los flujos originales del proyecto. La TIR es una interpolación de tasas y lo que hace Excel es esa interpolación precisamente porque aquí habría que despejar de la fórmula de valor presente neto 7 tasas, lo cual no es posible. Entonces Excel hace una interpolación para calcular la tasa a través de la función TIR. Entonces ponemos función TIR, seleccionamos todos los flujos y lo que me devuelve es la tasa de reinversión teórica a la que podríamos volver a invertir los flujos. Y la regla es si la TIR es mayor que el costo, entonces también debería aceptar el proyecto. Por tanto, este proyecto se acepta por los dos métodos principales, que es valor presente neto y TIR. Y bueno, también el valor del payback resulta que se recupera en un periodo menor al horizonte. Y nada más comentar que si el valor presente neto es positivo, entonces también se recupera a valor presente antes del periodo. Si quieren, vemos rápido. Payback a valor presente. Tendría la inversión de 6.700. El primer flujo es 1.400.000. El segundo ya suma 2.700.000. El tercero 4, 5 y 6.400. Y a valor presente lo recupero pasando el año 5, pero antes del horizonte de tiempo, ¿no? Si lo recupero después del horizonte de tiempo, no es un proyecto bueno o viable para mí, que pedí 7 años. Muy bien, esta sería la evaluación del proyecto. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio en términos de ventas. Para ello necesito los costos fijos totales, que para este caso son básicamente los gastos de operación, las depreciaciones. Podríamos tocar ese tema si es gasto o no, pero vamos a hacerlo para este eh, ejercicio, y los gastos financieros. Voy a bajarlo para poner los años. Y necesitamos el margen bruto o el porcentaje marginal, que es la utilidad bruta entre las ventas, es decir, el margen que deja esta operación es del 60%. Digamos que el costo es el 40%, por lo tanto es el 60% de margen, pero lo calculamos de esta manera. Con estos datos, entonces podemos calcular las ventas o el punto de equilibrio, es decir, el punto de equilibrio en términos de ventas, dividiendo los costos totales entre el margen. Esto me dice que requiero vender 5.945.000 para utilidad 0 en lugar de 7,5 millones, que es otra una utilidad de 653. Entonces, si quiero el punto de equilibrio, o es decir, a partir de donde empiezo a ganar, lo hacemos o lo calculamos de esta forma. Voy a comprobarlo y voy a poner los conceptos de un estado de resultados. De hecho, lo vamos a comprobar con el estado de resultados. Y pondré las ventas que obtuvimos. El costo de ventas sabemos que es el 40%. Sabemos que la utilidad bruta es la resta de las ventas y el costo de ventas.
Y los gastos de operación y la depreciación, como es fija, pues se queda en la misma cantidad. Lo que varía es el costo de ventas. Tenemos la nueva utilidad de operación o la utilidad de operación para comprobar estas ventas. Pongamos los gastos financieros que también se mantienen constantes o fijos, por eso los tomamos como fijos, y por lo tanto nuestra utilidad de operación antes de impuestos es de cero. Aunque no es necesario, si pagamos impuestos sobre cero, al 30% es cero, y nuestra utilidad neta también es cero. Teniendo esta pequeña programación, pues podemos correrlo los 7 años y encontramos un punto de equilibrio con utilidad antes de impuestos de cero. ¿Ok? Y por último, vamos a calcular el apalancamiento de esta operación, de este proyecto. Tenemos tres apalancamientos, que es el apalancamiento primero operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Las definiciones están en sus notas, pero el operativo es cómo se mueve mi utilidad de operación ante cambio de las ventas, el financiero, cómo se mueve mi utilidad neta ante cambios en la utilidad de operación y el total, cómo se mueven las utilidades neta o la utilidad neta ante cambios en las ventas, que es el que vamos a comprobar, aunque vamos a calcular los tres, por supuesto. Entonces, el apalancamiento operativo es muy sencillo y es dividir del proyecto original, no el que estamos comprobando, del original, la utilidad bruta entre la utilidad de operación. El apalancamiento financiero es la utilidad de operación entre la propia utilidad de operación y en este caso solo menos los gastos financieros porque no hay dividendos ni algún otro gasto. Y el apalancamiento total es la multiplicación de ambos. De manera que me da 482 y fracción, lo cerraré en 482 para efectos visuales, aunque tomaremos todos los decimales para efectos de comprobación. Con esto puedo calcular el apalancamiento total de los 7 años. Ahora, el apalancamiento total, como dije, me indica qué pasa si las ventas cambian. Eh, ¿Qué pasa con la utilidad cuando las ventas cambian? Entonces, aquí voy a poner cambio en ventas y diré que para el año 1 lo voy a comprobar con un incremento del 5, para el año 2 del 10, perdón, para el año 2 del 5, del 3 del 15, un 3%, un menos. Vamos a cerrar las cantidades para que sean más fáciles las ventas. Eh, no importa. Un menos 3% si caen las ventas, otro 5%, un 12% y finalmente un 13%. Esto quiere decir que si las ventas cambian en ese porcentaje, la utilidad neta va a ser, en el primer caso, 482 por 10%, va a ser un 48% más alta porque es positivo. Si cambia 5% va a ser 21% más alto, pero en el negativo va a caer 10,39. Vamos a comprobarlo con los datos originales. Voy a volver a poner el estado de resultados y vamos a poner las ventas. Por ejemplo, aquí las ventas se van a incrementar 10%, es decir, van a ser las ventas originales por 1 más el crecimiento que puse de las ventas, es decir, 10%. Por tanto, las ventas van a subir o subirán, o analizaré
¿Qué pasa si suben 10% y llegan a 8.250.000? Recuerden que el costo no se mueve y sigue siendo una proporción de 40%. Calculo la utilidad bruta y nuevamente los gastos de operación o los demás costos fijos los considero precisamente como fijos. Eso dice el modelo. Quizá habría que analizarlo, pero es lo que dice el modelo. Con esto nos da una utilidad. Y bueno, se supone que son fijos, no deberían de cambiar en términos de las ventas. Nos da una utilidad de operación de 1,725. Los gastos financieros tampoco cambian. Ahí están. Calculamos la utilidad antes de impuestos. El impuesto sigue siendo el 30% de lo que genera la utilidad antes de impuestos. Y con ello calculo la utilidad neta. Eh, el incremento o decremento de la utilidad neta tiene que ver con esta nueva utilidad neta y la original. Entonces, para comprobar ese 48,23 dividimos la utilidad neta con el incremento de las ventas entre la utilidad neta original menos 1% y comprobamos que efectivamente es este 48,23. Y me parece que ya podríamos copiar o ya podré copiar y comparar los crecimientos: 21 contra 21, 56 contra 56, menos 10 contra menos 10, 14, 14, 25 y 25 y 27 y 85. Entonces, de esta manera resolvemos este ejercicio de launch corporativo y si tienen duda, pues estoy a sus órdenes. Que tengan un buen día.